¿Quieren silenciarse? Sí. El que quiera hablar puede desmutearse. Vamos a retomar nuestro hilo, nuestro texto de Shmot, el texto de Éxodo, que lo tengo por aquí. Vamos a buscarlo. Estamos en la parashá Tetzaveh, en el capítulo 28 empezamos hoy. Ahora lo comparto, ya un segundo, déjenme que me ordenen esto. Bien, aquí tenemos el texto. Lo último que habíamos leído es el tema de la menorá, voy un poquito para atrás, que debía estar encendida eternamente y debía haber turnos para que siempre esté prendida, hablamos del aceite y demás. Así que hoy arrancamos con algo, o sea, seguimos con los Kohanim, con los sacerdotes, pero con un tema nuevo. 28.1. Separa a tu hermano Aarón y a sus hijos de entre los israelitas y acércalos a ti para que Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, puedan llegar a ser mis sacerdotes. Bien, empezamos con un tema importante en la tradición de Israel, que es el tema del sacerdocio, de los Kohanim. ¿Y qué implica ser Cohen y por qué tenían un estado así distinto de separación del resto? Entonces, primero les recuerdo por las dudas, en el plan original que la Torá nos cuenta, se supone que el lugar especial lo van a ocupar los primogénitos de cada familia. Como que cada familia, cada grupo humano organizado debía enviar a alguien de su familia para que ocupe el puesto de el trabajo en el templo o el trabajo del sacerdocio. Entonces lo primero que extraemos de acá es que el sacerdocio iba a ser algo que se repartía entre todos por igual. Y empecemos con ese tema muy particular. ¿Qué función cumple un sacerdote? ¿Para qué un sacerdote? ¿Qué necesidad de que haya alguien que ocupe un espacio que después pueda desdibujarse y transformarse en elevado, en distinguido o incluso en representante de Dios en la tierra? ¿Qué hace el sacerdote? ¿Para qué un Cohen? Entonces, en la interpretación que nosotros hacemos de la Torá, vamos a encontrar que el sacerdote es el que está en el lugar del templo, del Mishkan, del lugar sagrado, para asistir y ayudar a la gente en su conexión con Dios. No es un representante de Dios en la tierra y tampoco es un intermediario. La persona que tiene ganas debe intentar su conexión con Dios. Lo que hace un sacerdote es conocer un ritual que te puede ayudar a vos en esa conexión. Y todo lo que vayamos a ver de los Kohanim de acá en adelante, que va a ser bastante, está pensado para que esa persona esté a tu servicio disponible la mayor cantidad del tiempo posible. Y para que eso ocurra, se le impide hacer otras cosas. Entonces, cuando vayamos viendo las cosas que un Cohen no puede hacer, siempre tengan en cuenta que lo que no puede hacer es para que pueda hacer. No es que no hace determinadas cosas porque no, cómo va a hacer esas cosas, sino para que nunca deje de estar disponible para hacer lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Es el que conduce el ritual para que vos logres acercarte a Dios. Pero, Fabi, perdón que haga esta pregunta. Explica lo de las, o sea, vos, tu primogénito pasa a ser un Cohen, pero no entiendo, explícame las tribus. Ahora lo retomo. Ahora, un segundo, ahora lo retomo. Perdón. Lo dejé por la mitad, tenés razón, pero ahora lo retomo. Quería primero que entiendan
¿por qué necesitamos Kohanim? Y tenemos un texto en la Torá que nosotros leímos antes de la entrega de la Torá, en donde la Torá dice que nosotros como pueblo somos Mamlechet Kohanim. Todo el pueblo de Israel es un reino de sacerdotes. Por lo tanto, uno podría decir que aspiracionalmente, idealmente, debiera ser un trabajo que tienda a desaparecer. A medida que la gente gana conocimiento, gana acercamiento a Dios y gana práctica, no es más necesario. Después vamos a ver que eso nunca ocurrió, nunca pasó, pero el sacerdote debe estar para ayudar a aquel que solo no puede. Y cuando solo pueda, no debería estar más. Y no debiera ser alguien que reciba un endiosamiento de la gente, ni nada por el estilo. Debería ser alguien que esté al servicio, a disposición, y no al revés. Entonces, ¿cómo es lo que les empecé contando que recién Gaby preguntó? Originalmente, para que eso ocurra en forma más o menos organizada, cada familia iba a entregar al culto, al templo, al trabajo de todo esto, a su primogénito. ¿Por qué iba a entregar a su primogénito cada familia? Y porque en la última plaga de Egipto, que nosotros leímos hace un tiempo, murió el primogénito de todo Egipto, hubiera muerto el primogénito de cada familia, como Dios lo salvó, gracias a que lo salvó está vivo, bueno, entonces es la persona ideal para hacer el trabajo del culto. Es de alguna manera una devolución por haberme salvado de la última plaga. Y así se hubiera organizado el pueblo. Hubieran organizado primogénitos que se juntan y que ejercen esta tarea que ahora vamos a empezar a describir de a poco. Bueno, no fue así. ¿Por qué no fue así? Lo vamos a leer un poquito más adelante, porque en la Torá aparece después, pero ya pasó, porque la entrega de la Torá ya pasó, pero vieron que la Torá va y viene en el tiempo. Pero ¿cómo funcionó? Cuando Moshe subió a la montaña del Sinaí a recibir la Torá, y bajó, y el pueblo estaba alrededor de un becerro de oro, o sea, había abandonado a Dios. La primera pregunta de Moshe es, ¿quién está del lado de Dios? Y una de las 12 tribus dijo nosotros, que es la tribu de Leví. De las 12 tribus, la tercera, Rubén, Shimón, Leví, la tribu de Leví, la que también se dedicó a los jeans después, es la que dijo nosotros. Cuando dijo nosotros, fueron elegidos para ocupar el espacio del culto, en reemplazo de todos los primogénitos. Ahora, ojo, porque acá hay un tema importante. No es casual y no es cualquier tribu. Es la tribu de Moshe y de Aarón. La tribu de Leví es la tribu en la que nacieron y pertenecen Moshe y Aarón. Por las dudas, supongo que ustedes ya lo saben, pero por las dudas, las 12 tribus son los 12 hijos de Jacob. Cada uno fundó y le dio el nombre a cada una de esas 12 tribus. Y acuérdense que Yosef, como heredó doble, en lugar de que haya una tribu que sea Yosef, no hay tribu Yosef, y hay 2 tribus de sus 2 hijos, Efraín y Menashe. Entonces con este jueguito habría 13 tribus, porque hay 12 tribus, sacamos a Yosef, quedan 11, ponemos a Efraín y Menashe, quedan 13. Ahora, en este acto que estamos viendo ahora y después cuando sea el becerro, Dios dice, ¿sabes qué? Una de estas tribus no va a ser más tribu, la de Leví. No cuenta más como 12. ¿Para qué contaban las 12 tribus? Para recibir tierra en Israel. Cuando lleguen a Israel, cada tribu iba a recibir una provincia, un estado. Depende si quieren el modelo americano o el modelo argentino. Iban a recibir una provincia. La tribu de Leví no va a recibir provincia. Esta que está separada, que parece especial, no va a tener tierra.
Y fíjense qué increíble. No sé si se acuerdan. Cuando Yosef compró la tierra de Egipto para el faraón, le sacó la tierra a todos los egipcios, menos a los sacerdotes. En Egipto los únicos dueños de tierra eran el faraón y los sacerdotes. Y en Israel los únicos que no van a ser dueños de tierra son los sacerdotes. Fíjense cómo se va gestando un modelo que se quiere diferenciar del modelo de Egipto. Es un modelo que quiere que aquel que ejerza el rol de sacerdote no sea el más poderoso del lugar. Ya el rol te da poder, que además no tenga poder por ser terrateniente, por ser de la aristocracia, por ser las personas más ricas del lugar. Después, si quieren, esto como, y ahora veo que tengo varios chats, ahora voy al chat, si quieren saberlo, después en la tradición judía, esto del poder y el dinero y lo rabínico no se pudo mantener. ¿Saben por qué? Porque en toda la Edad Media, y antes también, el futuro rabino era el mejor candidato para casar a las hijas de Israel. Y entonces los padres millonarios que tenían hijas mujeres buscaban a los mejores rabinos o futuros rabinos como esposos de sus hijas. Y entonces hoy tenemos en Israel, varias familias de las más ricas de Israel, cuyo hombre de la familia es el rabino. Con fortunas de generaciones acumuladas, de herencias de gente que eligió ese destino. Lamentablemente no fue mi caso. Pero bueno, no importa. Pero no, siempre se quiso diferenciar el poder económico del poder ritual, porque todo junto da demasiado poder. ¿Qué es lo que pasaba en Egipto y qué es lo que no querían que nos pase a nosotros? Esperen que tengo varios chats, vamos a ver si hay alguna pregunta que pueda contestar. Saúl pregunta si es la figura del Shamash hoy. No, no. El Shamash tiene una figura en la sinagoga de asistente solamente de que se pueda cumplir la tefilá. Vamos a ver que el Cohen tiene un lugar mucho más importante, ya lo vamos a ir viendo porque recién abre el tema Cohen, pero le dedica un montón de capítulos en la Torá, así que ya vamos a ir viendo un poco del detalle la figura del Cohen. O sea que si nos instruís demasiado pasarías a ser un desocupado. Exactamente, supongo que este comentario es de Tomás, no creo que Irene piense de esa manera. Sí, ese es el ideal, que todos seamos un Mamlechet Kohanim, que no haga falta intermediarios, que no haga falta alguien que te guíe, que te acompañe. Y de hecho, las congregaciones más observantes se las reconoces, porque cualquiera puede conducir la tefilá, cualquiera puede leer de la Torá, cualquiera puede dar un Dvar Torá, unas palabras, una enseñanza. Vos vas a congregaciones donde la mayoría de la gente es más observante y es más horizontal y es más compartido el rol. Ustedes vienen a Amrut y es más difícil que eso pase. O cualquier comunidad de las nuestras, no solamente la nuestra. No tiene que ver con ustedes o conmigo, tiene que ver con el perfil nuestro. Pero sí, de alguna manera, yo debería trabajar tan bien que me debería quedar sin trabajo. Pero bueno, no trabajo bien. Si todos somos sacerdotes, ¿por qué se usa esa palabra en latín? Porque etimológicamente es un modelo de decir donde los sacerdotes, generalmente lo digo porque se traduce como don y no. No, la palabra sacerdote no se usa en la Torá, se usa la palabra Cohen. Sacerdote es una traducción para que la podamos entender los que no hablamos hebreo. Pero la palabra en hebreo es Cohen y no tiene que ver con sacerdote, con lo que significa la palabra sacerdote. No es una traducción. Bien, los sacerdotes tenían poder político, sí, tal cual. Lo tenían. Y lo tenían porque A ver, les cuento algo previo. Ya lo vamos a ver. Después va a haber una prohibición en todo esto. Va a haber un modelo que dice, Moshe es el líder político. Aarón, el hermano, es el líder sacerdotal.
Y a partir de ahí se establece en el pueblo judío esta división de poderes, en donde por un lado tiene que haber un poder político de gobernante del Estado, y por otro lado tiene que haber un poder religioso, sacerdotal. Esto no fue junto en Israel casi nunca, para evitar eso. Pero como los Kohanim solían influir mucho en la política y demás, tenemos épocas donde ambos roles se juntaron. El ejemplo más claro de la historia de Israel es el de los macabeos. La época de los macabeos, nosotros tenemos a el Matitiau, el que toma el poder político, después los hijos, eran Kohanim, eran sacerdotes. Entonces ahí se juntaron ambos poderes. Pero lo que siempre se buscó es que no pase. Y de hecho los reyes, ninguno vino de la tribu de Leví. Shaul vino de la tribu de Binyamin y después David y Shlomo de la tribu de Yehuda. No importa, ¿no? Ninguno era de la tribu de Leví ni era Cohen. Pero sí, en la práctica tenían poder político. No, la provisión de dinero y de tierras es solo para los que son Kohanim de verdad, y no es provisión de dinero, es solo provisión de tierra. No pueden ser dueños de tierra porque cada judío, cada tribu debe darle una porción de tierra al Cohen. Es para que cada uno sea responsable por el Cohen. Cada uno tiene que ocuparse de que los Kohanim y los levitas no le falte ni tierra ni nada. No hay provisión de dinero, solo es provisión de tierra. Acá dice, me pregunta Osvaldo la relación entre Moshe y la tribu de Leví. A ver, Abraham, Itzhak, Jacob, 12 hijos, uno es Leví, y de Leví es padre de Keat, que es padre de Amram, que es padre de Aarón y Moshe. O sea, la relación es que Leví era el bisabuelo de estos chicos. No, pertenecía a la tribu de Leví, significa eso. Significa que Moshe y Aarón descendían directamente de Leví, eran de esa tribu. No, Natalie, no hay traducción de la palabra Cohen. En hebreo es Cohen y todo el mundo lo dice como Cohen. No hay no conozco una mejor forma de traducir. Previo a la Revolución Francesa, los únicos que poseían tierras y no pagaban impuestos eran en la nobleza y el clero. Tal cual, Armando. Ese es el modelo que imperó habitualmente. Y de hecho, la iglesia en la Argentina es gran poseedora de tierra y está exenta de todos los impuestos. Así como lo describís de la antigüedad, sigue funcionando hasta el día de hoy. Fabián, Sí. ¿te permitís un momento? Sí, por supuesto, Tomás. El mejor estilo Armando. No, yo quería, porque esto es como un homenaje en realidad a una persona, a una familia, donde yo concurrí más de 25 años. O sea, lo que yo te mandé como chiste, no es un chiste, tenía un trasfondo. O sea, era un grupo y la esencia del grupo era que cada uno aportaba y se aprendía de cada uno y nadie era más que el otro, y que la definición era que cada uno era como una pequeña piedra, como un ladrillo. ¿Qué pasa ahora? Que era un ladrillo en una edificación y no importaba cuál era más importante, o sea, todos eran indispensables. Y esto es un homenaje a Lubas, y yo una vez te lo transmití y vos muy bien me explicaste que en una congregación del tamaño del Ambrot, como que se hacía imposible, eso se podía hacer solamente en grupos reducidos, si te entendí bien. Pero bueno, quería transmitir esto más que nada como homenaje a los Lubas. Conozco el emprendimiento de los Lubach y la verdad que es fantástico y es muy bueno lo que hicieron en su momento. Hay congregaciones de Israel que funcionan así, que son grupos reducidos, que son grupos horizontales y que no tienen estructura y que todos pueden hacer todo. Y de hecho, ustedes saben que hay algo que se llama el layout como muestra o como forma de exteriorizar una relación de poder. La distribución en el espacio marca poder. Las aulas de las escuelas
si ponen el pupitre del profesor más elevado y todos los bancos mirando al profesor, ahí hay una ideología. El profesor está por encima de los alumnos, es el único que sabe y todos tienen que mirar al profesor, que es el que puede enseñar. Cuando pasa el tiempo, primero se quita ese escalón. Si van a escuelas viejas, muy antiguas, van a ver que el estrado del profesor estaba más elevado. Después se saca eso, y después no solo que se saca, sino que se arman rondas. ¿Por qué se arma una ronda? Porque no hay una sola fuente de poder, sino que uno puede aprender de todos. Entonces no tenés que mirar solamente al profesor, se tienen que ver entre todos. ¿Está bien? Bueno, la sinagoga original hebrea de 2000 años, no la nueva como en educación de hace 30, sino la sinagoga de hace 2000 años, es redonda. Y si ustedes van a mirar las sinagogas más clásicas, más históricas, más antiguas, van a ver que son semicirculares o circulares. Y las más lindas de eso están en Tzfat. No sé si alguno fue a Tzfat, pero van a ver que son maravillosas y son todas circulares. Entonces ahí tenemos bastante de esa idea de estar en círculo o en esa condición de nadie como única fuente del saber y del conocimiento, sino que es más repartido. Bueno, no, Mistagó no conozco la palabra y nunca la escuché como traducción. Número limitado de Kohanim, sí, la cantidad de hijos que puede tener un Kohen. Ser Kohen es ser hijo de Kohen, no hay otra cosa. La única forma para que vos seas Kohen es que seas hijo de un Kohen. Después vamos a ver que los Kohanim hay relaciones con las que no pueden tener hijos. Y si alguien nace de un papá Kohen, pero una relación que no es la correcta, se pierde la Kohanut. Pero no hay un número limitado de Kohanim, y el pueblo tiene que mantener y sostener a todos los Kohanim que haya, que son transmitidos de padre a hijo. Y a diferencia del Perdón, Fabián. Perdón, una cosa. A diferencia del Kohanim es patrilineal. ¿Sí? Perdón, Fabián, Sí. Discúlpame interrumpir, pero como pasaste muy rápido el tema de Mistagogo, diciendo que no lo entendías, y yo lo que estoy buscando son las traducciones justamente para transmitir el conocimiento de la Torá a personas que capaz no la conozcan, judías o no judías. Y cuando vos hablas de Kohanim, se haría como muy complicado para esa persona tener que explicar toda esa familiaridad con lo Kohan. Entonces, te decía lo de Mistagogo porque es esa derivación de quien quiere difundir el conocimiento, pero es un conocimiento místico, o sea, no científico. No, pero no hay traducción. La palabra es Cohen, no hay otra, y hay que entender el concepto y transmitir el concepto. No hay una palabra que lo pueda traducir. No hay. Pero entonces tenemos que usar sacerdocio. Habitualmente se usa el sacerdote, pero porque no hay una palabra exacta que lo pueda traducir, como todo. Cuando hablamos de Dios, la palabra Dios tampoco refleja lo que es Dios en la tradición judía, y así nos pasa con la mayoría de las palabras que utilizamos en el vocabulario del hebreo, que no tiene traducción. Nos pasa con acá, que decimos sí, es limosna, es caridad, no es ni limosna ni caridad, si acaso otra cosa, es la dificultad que tiene hablar de una cultura y de un idioma en otro idioma y en otra cultura. Bueno, acá me ponen que el Nacional de Buenos Aires tiene eso elevado. ¿Los Sattler mantienen ese tipo de relación? No. El sacerdocio desapareció hace 2000 años. Nadie mantiene el sacerdocio. Desapareció. Ya vamos a llegar, no se apuren, pero no hay sacerdotes hoy en día. El sacerdocio se extinguió con la destrucción del segundo templo de Jerusalén en cuanto a el rol clásico del Cohen. Después vamos a ver que hay Kohanim que tiene una figura simbólica hoy en día, pero no tiene nada que ver con el Cohen de hace 2000 años. Si los Sattler tienen esa relación más horizontal o si son más verticalistas. No. Son tremendamente verticalistas, como todo grupo hasídico. La propuesta de vida hasídica es 100% vertical. El Rebbe está ahí arriba y los hasidim son devotos, admiradores, súbditos, esclavos,
no sé si conocen, los grupos son tremendamente verticales. Y el Rebe es una figura casi divina. Todo lo contrario. La tradición de Moshe. ¿Cómo? Van en contra de la tradición que Moshe quiso imponer. En mi lectura sí, ellos creen que no, pero en mi lectura sí, obviamente. Y última, si volvemos a la Torá, Pablo pregunta si se puede no ser Cohen. Entiendo que la pregunta es más producto del siglo XX-XXI que de hace 3000 años. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué el sacerdocio era hereditario? ¿Por qué ser Cohen era ser hijo de Cohen? Estamos hablando de hace 3000 años, 2500 y 2000, donde no había escuelas. ¿Dónde aprendías una profesión? En tu casa. ¿Cuál era tu manera de aprender un oficio y ganarte la vida? Trabajando con tu papá. Entonces, en general, las profesiones hace 2000 años, en general eran hereditarias. Y cuando no lo eran, era porque alguno abandonaba su casa y se iba a alguna institución, a algún lugar y demás. Entonces, el sacerdocio en general era hereditario, y como era un lugar de bastante privilegio después en la práctica, porque estaban bien alimentados, porque estaban en el mejor lugar, porque estaban en un trabajo cero físico y cero de esfuerzo, digamos, la mayoría de los trabajos en la antigüedad eran de esfuerzo físico, era muy poco probable que alguien abandonara el sacerdocio. Ahora, como todo, si te escapás de tu casa, te vas o te casás con una viuda o con una divorciada, o te casás con una mujer que no podías casarte, ya está, perdías el lugar y pasaba. O sea, ¿podías dejar de ser sacerdote? Sí. ¿Te podías escapar o podías hacer algo que te invalide? Pero no era lo común. La mayoría de la gente lo quería porque el sacerdote, el Cohen, se transformó en un prestigio. Y ahora en el próximo versículo vamos a ver de dónde viene ese prestigio. No de la propuesta de ser Cohen solamente. Ahora van a ver qué es lo que implicaba esto en el próximo versículo. Entonces es una tarea que va a empezar Aarón y sus 4 hijos. Los 4 nombres que están acá, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, son los 4 hijos de Aarón, que teóricamente son los primeros Kohanim que existen, y que Aarón es el Kohen Gadol, el gran sacerdote. Hay un Kohen Gadol siempre en cada generación, y el resto son todos Kohanim. Y acá viene lo que les decía recién. Haz vestiduras sagradas que sean dignas y hermosas para tu hermano Aarón. En hebreo... Para mí, ¿y el Kohen Gadol cómo se elige entre la generación? También es hereditario. Pero el hijo mayor, digamos, ¿cómo Claro, es? exacto. El hijo primogénito de cada Kohen Gadol es Kohen Gadol. Lo que pasa es que después, ahí volvemos al otro. Todo esto es un modelo que se tergiversa con la historia siempre. Y les voy a contar un ejemplo para que vean a qué me refiero, bien claro. Ustedes conocen la época de Jesús. Habrán escuchado o visto alguna película o me habrán escuchado alguna vez hablar a mí de esa época. El Kohen Gadol era el que estaba en el templo de Jerusalén y el que estaba a cargo del templo. El templo cobraba los impuestos en ese momento. Entonces, en el templo de Jerusalén estaban las arcas, el tesoro, el banco central de hoy en día estaba en el templo y lo administraba el Kohen Gadol. Cuando a vos te conquistaban, lo primero que iban era saquearte el dinero. Ahora, cuando vos llegabas a un acuerdo con un gobierno que te quería conquistar, vieron que en la antigüedad no siempre se conquistaba. Te venía hasta la puerta, salía alguno, negociaba y decía, ¿sabes qué? No me conquistes, te pago un impuesto anual para que me dejes vivir en paz. Eso ocurría mucho. Bueno, ¿de dónde salía esa plata? De las arcas. ¿Y quién se la pagaba al opresor? Generalmente el Cohen. Entonces los romanos, cuando invadieron y no conquistaron, sino que pusieron como vasallaje sobre Israel, negociaban con el Cohen. Y entonces el Cohen Gadol le decía, bueno, ok, te pago 400 monedas de oro, estoy diciendo cualquier cosa, por año para que nos mantengas. Ok, bueno, pasaban los años y venía otro que quería ser Cohen Gadol
viajaba a Roma y le decía, escúchame, si me nombrás a mí, yo te aseguro 500. Entonces los romanos cambiaban al Cohen Gadol, sacaban al que estaba, ponían a otro, y como el que llegaba, digamos, tenía el monopolio de los impuestos, subía los impuestos, juntaba un poco más de guita, le pagaba al Cohen, a Roma, y era el nuevo Cohen Gadol. Esto pasó en la historia judía varias veces. Y en la época de Jesús pasó. Por eso van a ver, cuando ustedes, si leen el Nuevo Testamento, van a ver que Jesús dice, el templo se volvió de comerciantes y ahí se comercia todo y todo. Bueno, tenía que ver con esa situación. Y además, yo se los contesto alguna vez, la arqueología demostró algo también con eso. Si ustedes van al templo de Jerusalén, a ver, traten de imaginarse parándose mirando al cótel. Si ustedes miran al cótel, atrás del cótel, donde se ve la cúpula dorada, es donde estaba el verdadero templo. Y ese cótel es la pared de la muralla exterior. Si ustedes miran hacia la derecha del cótel, todo hacia la punta, van a ver que hay toda una especie de camino y hay un arco tirado en el piso. Esto se llama el Parque Arqueológico Davidson. Hoy en día es un parque arqueológico, un museo que se puede visitar. Si vas ahí, vas a ver que afuera de las murallas había varios negocios. Están ahí, la arqueología los muestra. ¿Y qué son? Bueno, vos venías de lejos al templo de Jerusalén. Venías a hacer una ofrenda, un sacrificio de un animal. No venís con el animalito bajo el brazo. Venís con dinero. Llegás después de 3 días, 4 días, 5 días, 7 días, 9 días, 11 días, depende de dónde vengas, caminando. Vos querés cambiar plata, comprar el animal, darte un baño, comer. Y bueno, había un shopping en la puerta. O sea, en la entrada del templo había negocios. ¿Y quién los alquilaba? ¿A qué no adivinan? Bueno, esto que intentó ser un modelo, el hombre pervierte cualquier cosa. Nosotros somos capaces de arruinar todo modelo, todo proyecto y transformarlo en otra cosa. Es verdad que todo fue práctico y tenía que ser hecho así, porque si no era así, la gente no podía rezar, no podía hacer el ritual. Pero sí, perdón, pero si el hombre y la mujer no hacemos los cambios, todo se mantiene en un lugar sumamente atrasado respecto de derechos, obligaciones y responsabilidades. Sí, Nati, Por pero ejemplo, es verdad, pero también es cierto que esto no se trata de si son cambios o no son cambios, sino que el espíritu real del modelo se termina tergiversando y cambiando el eje. Lo que intenta hacer una facilidad para el que viene a rezar, que es, ¿sabes qué? Ya que viniste caminando de lejos y antes de entrar a un lugar sagrado tenés que ir a la mikve, hacemos una mikve para que puedas entrar, termina siendo un espacio que se comercializa y termina siendo un espacio con el que se lucra, y está bien que haya una mikve, pero el hombre en su afán y en su a veces ambición utiliza este tipo de cosas, a ver, como para dar un ejemplo de hoy tonto pero que tal vez sirve. La pandemia nos mostró a todos la necesidad de usar barbijos. Y entonces todos los que quieren hacer negocios se pusieron a hacer barbijos y no está mal. Pero es la necesidad que aparece sobre un elemento para cuidarte, se transforma en otros en un lucro. Entonces, obviamente hay gente que hace barbijos para ganarse la vida y hay gente que le vende al gobierno cantidad de barbijos que no sirven, no para ganarse la vida, para ganarse fortunas. Y estamos lucrando con algo que en realidad es necesario. Bueno, esto es lo que hace el hombre. Y lo hace en todos los campos. Lo hace en lo espiritual, en lo religioso, lo hace en lo comercial, lo hace en la salud. Vamos, vos vas a algunos médicos y vas a ver médicos que son fantásticos y vas a ver médicos que te quieren cobrar cualquier cosa. O vas a ver a una obstetra y te va a decir, mirá, conviene hacer una cesárea, o te va a decir, mirá, hagamos cesárea porque él quiere acomodar su agenda y no estar frente a lo imprevisto. Nada, hay de todo y es lo que el ser humano hace con la tarea sagrada de la vida, de la salud, o de lo religioso, o de la necesidad de ganarse su sustento. Hay de todo. Entonces, esto es lo que termina haciendo el hombre con las instituciones que se proponen. Pero entonces, todo esto fue por quién era el Cohen Gadol. El Cohen Gadol era el hijo primogénito de Aarón. Y así fue pasando de generación en generación,
obviamente que se pervirtió. Quería que Gaby, le- vos perdiste tu puesto, ¿eh? ¿Cómo? Para hacer una joda a Gaby. Gaby podría ser la Cohen Gadol de su familia, la mayor. Pero las mujeres no, ¿no? No, mujeres no hay, es decir, no había. Joda. Era joda. Era otra época. Haz vestiduras sagradas que sean dignas y hermosas para tu hermano Aarón. Y esto es llamativo. Y lo tenemos que leer en hebreo. Haz vestiduras, en hebreo se dice beged. Acá dice bigdei kodesh. Beged. Ahora vamos a hablar de esa palabra. Y después dice lejabod uletifaret, que se traduce como dignas y hermosas. Lejabod uletifaret. Vamos a hablar de eso un ratito. Empecemos con beged. Ropa. La misma raíz boged es traición. Las vestiduras, las prendas de vestir en la tradición judía no suelen ser valoradas, porque con la ropa vos traicionás. Vos tenés que, vos podés vestirte de lo que no sos. Vos podés engañar con tu ropa. Es la manera de cubrir tu ser, que es auténtico y real, en algo que no sos. El mejor ejemplo y chiste que suele circular por la vida habitual es que cuando ves a alguien vestido con saco y corbata, que habitualmente no se pone, le decís, ¿a quién vas a engañar hoy? ¿No? ¿A qué banco vas a que te presten plata? Como que vos te vestís de algo que no sos. Y van a ver que hay muchas personas de algunas profesiones muy particulares que ponen en esto mucho énfasis y se visten con un exclusivo traje, con un gran reloj, porque tienen que mostrar que son profesionales de primer nivel. Entonces, nada, ahí tenemos una linda imagen de lo que es la ropa. Ahora, para cumplir las funciones, en lo ritual se establece que tengas una vestimenta especial. Pero ya la palabra te deja abierta esa idea de que ojo con la ropa. Ojo que la ropa no es ideal, es traicionera. Y tenés siempre cuidado de no dejarte engañar con lo que el otro se pone o lo que vos pienses que te engañás con lo que te pones. Y el otro ejemplo bien claro es cuando vos querés cambiar, vas y te compras ropa. Como si comprarte ropa implica cambiar. Es como el engaño a vos mismo. O sea, la ropa te traiciona hasta vos mismo. En lugar de iniciar un proceso de cambio, y cambio el estilo con el que me visto. Como si eso fuera el verdadero cambio. Sí, Armando. ¿Cómo es la frase en hebreo? La palabra es beged y boged es traición. ¿Cómo? ¿Podés repetir? Sí, la palabra de ropa es beged. Beged. Boged es traición. Bien, y lo segundo es lejabod uletifaret. Kabod, conoce la palabra kabod, es un kabod, es un honor. Y tifaret viene de yafé, que es lindo, es belleza, es la estética. Lejabod u letifaret son palabras poco habituales en la Torá. Letifaret casi no aparece. Y jabod aparece un montón de veces, pero siempre con Dios, nunca con el hombre. Que aparezca lejabod u letifaret con honor y con estética o belleza respecto al hombre es rarísimo en la Torá. Casi único. ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano que recibe kabod, que recibe honor, está siendo expuesto a uno de los principales peligros que existen. El honor es para Dios. Honrar y darle honor al ser humano
establece en ese ser humano un riesgo enorme, hay un riesgo en ese vínculo, hay un riesgo en el que le brinda honor al otro, hay allí algo que es peligroso. Pero tiene que estar, porque en lo ritual tiene que estar. Cuando vos te acercás a lo ritual tenés que despertar en vos kabod, y no otra cosa. Y aquel que te ayuda en esa tarea tiene que despertar kabod. Pero hay un riesgo, entonces no se abunda en esto. Recuerden siempre que cuando alguien te despierta honor, es algo que está bueno. Cuando alguien te despierta demasiado honor, es una alerta. Cuando vos trabajás porque la gente te honre, está bien en la medida únicamente del equilibrio. En exceso tampoco sirve. Lo honorable debiera ser siempre limitado. Y respecto a Tiferet, y ahora voy a ver, tengo varios chats, cuando hablas de Tiferet, de belleza, de estética, que tampoco aparece en la Torah casi, tengo que decirles que Tiferet es una de las 10 sefirot. Así que ahora un poquitito nos vamos a meter en eso, pero muy poquito. Pero antes, en lo genérico, ve los chats y después nos metemos en Tiferet como sefira. En lo que respecta a la belleza en esto, a vestirte con kabod y con belleza, yo siempre utilizo la imagen de, si vos vas a hacer cierta actividad, te vestís para la actividad. ¿Por qué? Porque en el acto de empezar a vestirte, te empezás a conectar con lo que vas a hacer. Y entonces tu preparación empezó concretamente un rato antes. Y eso te permite a vos ya tener kavaná. Kavaná en hebreo es intención, pero también es rumbo, es dirección. Vos kibún, vas hacia lo que estás por hacer. Y lo empezaste a vivir un rato antes. Y te preparaste un rato antes. Entonces, que haya una vestimenta especial para ejercer un rol que tiene que ver con lo espiritual, está bueno. Porque yo empecé a prepararme en ese momento. Y llego al acto ya con un recorrido previo. Por ejemplo, esa es la razón por la cual no permitimos que alguien que va al cementerio a visitar a una persona visite a otra. Porque no es, ya que estoy al lado tuyo te digo hola. No, me tengo que ir a verte especialmente. Y el ir a verte es dedicarte tiempo, empezar a pensar, hoy voy a ir a tal lugar a ver a tal persona, hoy lo voy a ir a visitar. Llego y ya empiezo a recordar, y no es que pasé por al lado y te digo hola. Entonces, las preparaciones previas son muy importantes en la tradición judía y te dan mucha cabana, te dan la posibilidad de hacer las cosas con más intención. Entonces, yo le digo mucho a mis hijas, y por supuesto que me encantaría que ustedes también lo escuchen, que cuando tengan que hacer algo importante se preparen, que lo planifiquen de antes, que lo imaginen. Nosotros elegimos, ahora no hay invitados, pero cuando teníamos la posibilidad elegíamos los invitados una semana antes y elegíamos la comida de Shabbat unos días antes y pensábamos en qué vamos a tener de postre unos días antes. Y todo es porque todo te va conectando y preparando para el momento. Y nada, el día que voy a hacer meditación en Lambro, que los miércoles, ya a la mañana ya sé que voy a hacer eso y me preparo. Es como que uno tiene la posibilidad de empezar cada día con la preparación de lo que está por hacer. Bueno, vamos a ver los chats y vamos a ver Tiferet como... Espera que tengo que ver hasta dónde llegué. Acá. Bueno, Eva decía que la mayoría de sinagogas sefardíes tienen a Bimá en el centro, tal cual. Pablo se puso eso, no se puede ser Cohen. Bueno, Natalie se fue. ¿A quién hoy se llama Gran Rabino? El puesto de Gran Rabino es un puesto administrativo de un lugar. La AMIA tiene un Gran Rabino que es el empleado de AMIA. Es como si Lambrot quisiera llamar al rabino que contrata en lugar de rabino Gran Rabino. Es una decisión de Lambrot, le pone el título que quiere y lo contrata. La AMIA contrata a alguien que se llama Gran Rabino, simplemente es el empleado de AMIA. Y el modelo lo sacó de Francia.
porque Napoleón había elegido a alguien como vocero para hablar con la comunidad judía, y ahí quedó como la figura del gran rabino, como el representante ante las autoridades políticas. Pero en el caso de la Argentina, solo es el rabino empleado del AMIA. Ese es el gran rabino de Argentina. Maru, yo acepto la propuesta de Maru, dice que vayamos de viaje egresados a Eretz. Me anoto. No sé dónde, pero me anoto. Marce dice Mamila, el shopping que está en la entrada de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Lo que pasa es que ahí está en la entrada de la Ciudad Vieja y este shopping estaba en la entrada del templo, no de la Ciudad Vieja. Pero sí, tal cual. Gracias, Tommy, tengo laburo por un par de meses más. Parece. Léelos en voz alta, Fabi, porque yo no los leo. Ah, perdón. Y aparte este es en privado. Dice, me convenciste de que te seguimos necesitando, me puso. Cuando hablamos de si hacía falta o no hacía falta a alguien. Okay. Digo, me renovó el contrato por un mes. Sí, igual ahora que podemos hacer un chiste, quiero decir que en pandemia te elevamos, porque hicimos más grande toda la BIMAS y de todo. Pero no más alta. Estamos, pero no más alta. Pero no más no sé, alta. pero se da la impresión como que creciste bastante en pandemia. ¿Decís que engordé? No. Kabod y Malhut, no. Malhut es reinado. Pato. Kabod es honor o respeto y Malhut es reinado. Viene de Melech, que es rey. Y Gaby me puso te armoniza. El conectarte con algo y empezar a... Y la vestimenta obviamente también ayuda en esa búsqueda. Bueno, vamos un poquitito a explorar algo de las sefirot, y para eso voy a mostrarles un pequeño gráfico que les voy a compartir, para que las tengan solamente de frente a ustedes, las vean. Esperen que busco alguna que esté en castellano para... Bueno, por alguna razón. A ver si así alcanza para compartirlo. ¿Ven acá la sefirot? Bueno. Tiferet es esta que está acá. Que no vamos a profundizar tanto, pero es el equilibrio entre Geburah y Gesed, pero ya eso nos vamos a ir a otro canal. Vamos a ver un poquito de Tiferet y de lo que significa Tiferet como Sefirá. Igualmente, una mínima introducción para que entiendan de qué estamos hablando los que no estudiaron nunca, y diríamos así. Dios ocupaba todo. Cuando se contrae para crear el mundo, se produce un encuentro entre lo infinito y lo finito. Ese encuentro va a ser posible porque Dios va a manifestar su ser infinito a través de 10 atributos hacia lo finito. Eso es lo que se llama el árbol sefirótico. Es la representación de las emanaciones y atributos divinos en la creación. Y entonces los cabalistas van a decir que todo nuestro universo finito, ilimitado, y limitado, no ilimitado, y limitado, todo nuestro mundo está contenido en la sefirot. Y uno puede encontrar la sefirot en el universo, en la tierra y en nosotros mismos. Y uno puede entender las 10 sefirot y pensarse a uno mismo y pensar el universo y pensar las energías y pensar las armonías que nos rodean en función de eso.
Entonces, esas 10 sefirot son como si fueran 10 atributos divinos con los cuales Dios creó el mundo. Uno de ellos es Tiferet. Y Tiferet es belleza. Pero es belleza interior y no exterior. Entonces es Tiferet en Kabbalah energía de introspección. Cuando vos tenés Tiferet es porque sos una persona que, cuando desarrollaste Tiferet, porque todos tenemos, cuando desarrollaste Tiferet, sos una persona que tiene la capacidad de ir hacia adentro y de descubrir su propia belleza interior. Pero no sos narcisista, porque el narcisista solo ve lo bueno. El que desarrolla Tiferet descubre que tiene belleza interior, pero también descubre que tiene otras cosas. Si solo ves tu belleza interior, sos narcisista. Y entonces, desarrollar Tiferet es aprender a valorar y disfrutar de esa belleza interior que tenés. Y obviamente es buscar paz a través de eso. El problema que tenés es cuando no te alcanza. Y cuando querés más. Y cuando tenés insatisfacción. Y entonces, cuando buscas más y te das cuenta que adentro no hay más, lo buscas afuera. Y cuando lo buscas afuera, no lo vas a conseguir nunca. Porque no está afuera. Lo que te falta y que pensás que está afuera, no está. Sí, Marce. Pero Fabi, adentro tenés mucho más de lo que nunca vas a llegar a alcanzar. Sí, pero para eso necesitas mucho más trabajo que Bueno. encontrarlo afuera. Y el afuera son atajos inexistentes. Pero todos sabemos. Okay. Todos nos engañamos. ¿Quién no pensó alguna vez, cuando yo me pueda comprar eso voy a ser feliz? Si yo pudiera comerme eso ahora, estaría bárbaro. Eso es lo que yo necesito ahora, un buen chocolate. Nada, está lleno de atajos, de ilusiones. Digamos, hay millones de ejemplos en la comida, en el sexo, en los bienes, en la plata, en el prestigio, en el honor, en el reconocimiento. ¿Cuánto de lo que hacemos es para tener reconocimiento externo? ¿Cuántos decimos no, porque si a mí me quisieran un poco más? Y siempre está puesto afuera. Y todos sabemos que no alcanza, pero bueno, de algo de todo eso se trata Tiferet, hasta acá como pequeña muestra de cómo funcionan las sefirot y cómo uno puede trabajar en ellas. Yo diría en el plano psicológico. Digamos, las sefirot vistas desde lo psicológico tienen mucho para hacer de trabajo y desarrollo personal. Por supuesto que no es la única forma de verlas y es solo una vertiente, pero no está mal. Bueno, tengo 2 chats y vamos a cerrar el encuentro de hoy. Pato pregunta si las vestimentas eran para diferenciar al pueblo de las vestimentas egipcias. Yo diría que eran para diferenciar al pueblo en el rol que ejercían. No me queda claro si los hebreos estaban con vestimentas egipcias o no. No, el texto no es muy claro en esto. Lo que sí es interesante es que el texto dice que en los 40 años del desierto no se le arruinó la ropa a los hebreos. En 40 años. Y entonces, ¿qué significa eso, Pato? Que en el desierto nadie traicionó a nadie con la vestimenta. Y entonces ahí tenemos una situación de precariedad que es buena para entender que cada uno estaba vestido de lo que era. Nadie estaba vestido de lo que no era. Eso significa que la ropa no se arruinó en 40 años. No es que nunca se rompió nada, nunca se descosió nada o nunca se tiró nada. Sino que la ropa era bastante auténtica respecto a quién era cada uno. Y entonces
¿Hay una vestimenta especial para diferenciarse? Sí. Pero para diferenciarse del que no es Cohen. Ahora vamos a ver que esa diferenciación con el que no es Cohen es bastante tomada de Egipto. Porque vamos a ver que la vestimenta del Cohen era la más linda. Era la mejor. ¿Tendría que haber sido distinta? Sí. ¿Tendría que haber sido la más linda y la más cara? Me parece que no. Pero bueno, siempre influencias hay y nunca es el corte absoluto y total. Pero sí, había una vestimenta para diferenciarse. Un ejemplo de Tiferet, Armando, es un poquito lo que traté de decirte antes, la idea de que cada uno pueda mirar hacia adentro y encontrar hacia adentro tuyo las cosas que valoras. La belleza es lo que te gusta, lo que disfrutás, lo que te parece lindo. Y que eso no esté puesto afuera, en lo estético, o en lo transitorio, o en lo exterior, sino que eso esté puesto en tu ser interior. Que uno puede decir, tal vez no tengo la mejor nariz de la Argentina, pero tengo un corazón bueno, pero tengo una posibilidad de tener perseverancia y constancia. En mi ser soy una persona que pongo garra, que hago las cosas con pasión. No sé, cada uno encontrará cuáles son sus virtudes, que no tiene que ver ni con los músculos, ni con la estética, ni con el color del pelo, ni con los ojos, ni con la profesión que uno realiza, sino con los valores que uno tiene, con la forma de ser que uno tiene, con las capacidades que uno desarrolló y que uno pueda valorar y descubrir en eso tu verdadera belleza. ¿Sos lindo? Sí, soy lindo. No porque tengo una cara armoniosa o porque tengo ojos verdes, sino que soy lindo porque soy transparente, porque soy honesto, porque soy generoso, porque soy... Ese sería a grandes rasgos una posibilidad de enfocar esto. Bueno, igual lo que pasa, perdón, hay que entender las 10 sefirot y combinarlas. Es muy poco ver una sola, digamos, porque digamos, después el equilibrio de la vida está en que trabajes las 10, no una sola de ellas. O sea, digo, no alcanza que alguien diga, ay, yo soy generoso de corazón, entonces ya puedo estar en paz. Esto es simplemente una de las 10 dimensiones de lo multifacético que es todo esto. Bueno, amigos, les agradezco que me hayan acompañado en este espacio de Torah. Shabbat Shalom para mañana y nos vemos la semana que viene. Chau. Chao. Shalom, Rab, gracias a todos. Shabbat Shalom. Besos grandes.